Bienvenidos a Rompehielos y recuerda, suscríbete al canal, dale click a la campanita, pero sobre todo te pido que dejes tus comentarios y tu like en cada video. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Desde Radio Anáhuac, estamos aquí en Rompehielos. Yo soy Ivonne Garza y hoy mi invitado es Ricardo Casas. Ricardo, bienvenidísimo a este programa que justo habla de detrás de bambalinas, de backstage, de producción, de eventos, cosa que tú eres el perfecto para contarnos y platicarnos de tu historia, de tus anécdotas, de lo que has vivido y lo que es justo estar detrás de la historia del espectáculo, porque como quiera, pues vamos a un concierto, al teatro, al show, al evento, y es lo que disfrutamos, lo que vemos, pero atrás siempre hay otro tipo de emoción y otro tipo de coreografía. Entonces, pues bienvenido a Rompehielos, Ricardo, gracias por estar aquí. Y bueno, muchas gracias, muy amable por invitarme a tu programa y nada, vamos a ver si lo hacemos bonito. Seguro que sí. Para que tus oyentes, además, bueno, oyentes o televidentes más bien, o computador vientes, se lo pase bien durante este tiempo, que sobre todo, para que sepan un poquito lo que vamos a hablar es de historia, porque yo aquí lo único que puedo contar es historia reciente, pero historia. Así Eso. que espero que se lo pasen bien. Y bueno, como hemos notado, eres español, pero platícame, ¿cómo un español acaba haciendo producción acá en México? Bueno, está buena la pregunta. Pues mira, yo la verdad es que me vine con una edad muy buena, pues me vine con 28 años, 28, 29 años, y yo estaba muy bien en España y todo lo que tú quieras, pero me quedé viudo. Entonces al quedarme viudo dije, prefiero sufrirlo fuera. Y entonces así me vine a hacer mi duelo a México, que me encantó México. Ya conocía a algunas personas como tu papá en México, porque yo ya conocía México de haber hecho un negocio anteriormente también con música y para niños y demás. Y ya luego, entonces ya lo conocía al licenciado Garza, del que platicaré mucho porque tiene mucho que ver en toda esta historia. Y bueno, y ahí como lo conocía, pues vine a pasar el duelo y ya poquito a poco, cuando me fui despertando, pues empecé a hacer cositas diferentes. O sea, ya empecé con el tema de lo que a mí me gustaba, que era el tema de la música. Porque yo venía de España de hacer el cambio, porque yo cuando salgo, la célebre movida madrileña o española que se produce después que se muere Franco, de haber tenido a una persona gobernando los 40 años, como un poquito más bien como o sea, fascista, porque no nos dejaba leer lo que queríamos, o sea, era de otra forma España. Ya ahora no tiene nada que ver con lo que es hoy en día. Pero antes de eso pasó eso, y entonces en el 75 se muere él, y a partir del 75 hasta el 82 hay lo que se llamó la movida madrileña, que luego fue la movida española. ¿Por qué? Porque se hizo una transición del fascismo a la democracia muy suave, que le llamaron la transición, y a partir de ahí fue pasar del mundo de blanco y negro o de gris al color. Wow. Y entonces ahí me tocó toda la participación a mí, porque y en lo que me gustaba a mí, que fue el tema de la música. Que ahí fue el tema del cambio bueno, nosotros estábamos acostumbrados en todas las radios a escuchar pues solamente música melódica, tipo, melódica y extranjera, pero ya era rock inglés, porque rock en español no existía. Había un rock en español que venía de Argentina, que venía por parte de personas muy importantes como Charly García, rockeros de toda la vida tipo Bruce Springsteen, pero en Latinoamérica, y empezaba en España porque el rock en español todavía nada. Entonces yo venía de todo ese tema y me tocó, porque como era director de marketing de Polygram,
me tocó a mí el cambio de toda la radio, de lo que se ponía en la radio en ese momento, a un poquito más abierto, quiere decirse rock en español. Entonces empezamos a trabajar muy directamente con las emisoras diciendo, señores, lo mismo que ponen ustedes a Pink Floyd, también pueden poner a Miguel Ríos, por ejemplo. Pero los locutores entonces nos decían, sí, pero dame una producción que sea tan buena para que yo pueda competir entre Pink Floyd y Miguel Ríos para que... Entonces ahí empieza una labor de empezar desde los cimientos, que es empezar a grabar bien, porque antes no se grababa como ahora. Bueno, todo lo que tengo que decir es que lo que voy a contar es analógico todo. Claro. Quiere decirse, no había fax, cuando tenías que entregar una carta que te tenían que firmar, tenías que ir tú personalmente, o sea, no había móviles, no había nada de computación, nada, era todo como hecho a manufactura. Y entonces, esa parte fue muy bonita porque fue el descubrir nuevos colores y nuevas músicas, y hubo mucho talento, y había un talento muy grande, pero que había sido, vamos a llamarle así, como empequeñecido porque no tenía la voz, y al no tener voz y al no tener proyección, pues se iba durmiendo y más bien se iban perdiendo. Pero bueno, eso pasa en España, entonces yo vengo bajo esa influencia de España. Quiere decirse, vengo con una influencia de un poquito de cambiar las cosas, tratar de cambiar las cosas de cómo están. Entonces llego a México y la verdad es que venía de esa influencia, y al venir de esa influencia, cuando llego a México, pues me encuentro al mismo país de cuando yo estaba en España antes del 75, quiere decirse, no había conciertos, solamente se presentaban Camilo Sesto, Rocío Dúrcal, Rafael, pero eran en sitios como más pequeños, como para 2.000 personas, en los salones grandes de los hoteles. Entonces, así era más o menos lo que había de actividad musical, de entretenimiento musical en ese momento. Entonces, pues ahí empezamos todo. Ahí empezó todo, quiero decir, me encuentro con algo y digo, pues esto yo también me gustaría hacer cosas diferentes, o sea, de lo que pasa. Claro, aquí había muchos más impedimentos, porque, bueno, había otros tipos de impedimentos, porque había habido unos sucesos anteriormente, que fue en Puebla, creo, en un concierto de Queen, estas cosas me pierdo un poquito, pero sí que había habido problemas, había habido ciertos problemas con los conciertos. Entonces, el presidente se había prohibido todo tipo de conciertos. ¿En qué año llegaste tú a México? 82. 82, wow. 82, y 82, pero de todo lo que te voy a empezar a contarte es a partir del 84, porque más o menos es lo que me duró el luto. El duelo. Entonces, a partir del 84 es cuando empiezo yo a despertar diciendo, quiero hacer cosas para acá, porque ya conocí México, ya lo conocía, o sea, no es que llegué y dije, voy a hacer, no, yo me había quedado 2 años aquí a vivir, ya conocí, observé exactamente lo que pasaba, cómo era todo, entonces me fui enterando de eso de las prohibiciones. Teníamos el Auditorio Nacional para capacidad como máximo con 5.000 personas, era otro tipo, no pasaba nada de actividad musical, nada más que, como te digo, cuando venían los artistas de España, de Camilo y demás, más algunos como José José, como Manuel, que estaba empezando en ese momento. Bueno, no, ya tenía el Íntimamente puesto, o sea, ya había tenido mucho éxito con el Íntimamente, yo estaba a punto de sacarlo, por ahí fue. Entonces, quiere decirse, sí que había artistas, Napoleón, había muchísimos artistas, o sea, eso sí, pero eran todos tipo melódicos. Exacto. No había mucho rock, casi nada de rock, lo mismo que en España, solamente estaba en Argentina, porque Argentina sí que estaba un poquito más evolucionado, porque había tenido no habían tenido, bueno, luego lo cortan porque también vienen los militares, pero antes había tenido una proyección un poco más libre que nosotros, y bueno, en ustedes fue diferente las circunstancias, ¿no? Exacto, cabe aclarar que ahora, y sobre todo en la mayoría de los espectadores y radioescuchas son estudiantes y jóvenes, pues claro que ni habíamos
nacido en esa época y recordar, y es bien importante, que el rock era como una música de locura, de libertad, de, no sé, como una música que sí, de abuelita, de, ay, ¿cómo escuchas eso? Entonces, eso más además que no Bueno, había conciertos. bueno, pero también tengo que aclarar que había una parte muy, o sea, muy adelantada acá en México con Enrique Guzmán y toda la banda de rock había en toda esa Ah, época. Quiero decirse, también ya había pasado esa época. Bueno, o ya se había como quedado un poquito ahí como muda, pero realmente las influencias que tuvo, por ejemplo, el rock español en toda Latinoamérica fue, digo, de mexicano, fue esencial. Por ejemplo, el Popotito fue mundialmente conocido. Quiere decir yo, el rock de la cárcel en español era totalmente, lo hizo Enrique Guzmán número uno en todos los países de Latinoamérica. O sea. pero es que hay dos rocks, ¿no? Bueno, no es que sean dos rocks, ¿no? No, Me fui muy drástica, pero ese es el rock cicuentero, ¿no? Que era muy sutil, muy lindo, hasta lo bailaban las abuelas, ¿no? Nuestros papás, etcétera. Ese rock sutil creo que sí era como aceptado, ¿no? Como dices, Popotitos y la cárcel y todo este rollo. Pero el rock ya como pero de era una Argentina y revolución, así, pero era una revolución era para una la mente de revolución. las personas, quiere decirse. Tú pasas por ejemplo, de bailar cha-cha-cha o a bailar salsa, pues imagínate a empezar con el rock. O sea, era como disturbante porque eran las guitarras eléctricas, entonces era un nuevo material que escuchaban las personas. Entonces sí que fue una revolución, vamos a llamarlo así, pero claro, lo vemos desde un punto de vista y dices tú, nada, era como un hombre G, ¿no? ¿No? Más, más pop, ¿no? Pero esa fue el empiece, o sea, no hay que olvidarlo porque me puede escuchar alguien, puede decir, oye, y Alejandro Guzmán, y Los Ángeles, y todo, o sea, había una cantidad de artistas y de canciones buenas y de grupos buenos, buenísimos, pero luego eso como que se calmó, también como con el tema de la época del cine, el cine mexicano, como que se calmó también y como que hubo como un paréntesis, que es lo que te estoy contando, que debieron de pasar algunos sucesos, que no, yo no conozco muy bien, pero sí te puedo contar uno que fue muy relevante, Uh -huh. que fue Woodstock. Woodstock fue un festival Oh, que se hizo en, no sé, en Estados Unidos, como en el 68 o por ahí, un 68. poquito, no sé, o sea, hace muchísimo, pero que lo hicieron también en México, trataron de hacer algo similar en Avándaro, y eso fue, en Avándaro fue otro concierto como también de 3 días, y la verdad es que empezó a pasar cositas, pasaron cositas, claro, no se sabía de producción, y al no saber de producción pues no había una logística de nada. Entonces los artistas entraban por un sitio, luego salían, no había por dónde salir, o sea, había demasiada gente porque fue un éxito tremendo y claro, todo el mundo se dejó ir para Vándalo, pero no había las condiciones que se necesitan para un tipo de concierto de este tipo. Tremendo. Entonces, de ahí también se quedó el estigma de Vándaro y se quedó el estigma también de lo que pasó en Puebla creo que con Queen. Que fue Queen. Y sí, Woodstock fue en el 69, perdón. Sí, 69. algo así. Uy, claro, y sí, 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 es cierto que es importante aclararlo porque, digo, también a caballo pasado, a toro pasado, pues es más Claro, fácil que yo diga, ay, sí, el rock era muy sutil, pero en ese momento exacto fue una revolución y claro. tienes totalmente la razón, pero aprovechando una pequeña pausa, vamos a comercial y regresamos para que nos cuentes ya la parte en que empiezas ya entonces a trabajar a México con toda esta información que traes, con toda esta sucesos que estaban pasando en México y empiezas ya pues entrar y a evolucionar con el show business, ¿no? En México, porque sí empieza una evolución, sí empieza justo con tu llegada, Ricardo. Vienes a cambiar la historia. No, sumas No, mucho yo y eso no, es lo que quiero. yo con el licenciado Garza y con el señor Altable, porque fue todo como... Ahora te sigo contando. Venga. Venga, vamos a comercial, estamos en Rompehielos, están escuchando a Ricardo Casas y como ven se va a poner muy interesante la conversación, así es de que no se despeguen y regresamos.
Ya estamos de regreso en Rompehielos. Yo soy Ivonne Garza y mi invitado de hoy es alguien muy especial, muy querido, que me conoce desde que nací, literal. Pero eso no es lo importante es la historia que nos tiene respecto al espectáculo en México, los shows, los conciertos, para que hoy tú vayas al concierto de Dua Lipa, Maluma, para que vayas al teatro, para que todo esto, estos venues ahora nuevos, enormes del Foro Sol, la Fórmula 1, hay una historia y de eso se trata Rompehielos y por eso este invitado es muy especial. Así es que mejor no te quito tiempo, Ricardo, y cuéntanos. Entonces, en el 84 empiezas a trabajar ya en México y ya empiezas a moverte en este medio. Cuéntanos sobre eso, por favor. Ándale, pues exactamente. Pues entonces, yo por A o por B, llego un día y me voy a España. Así, en un viaje rápido, digo, porque no sé por qué, pero aparezco en España, antes de que te cuento de lo del 84. Entonces, ahí yo era muy amigo de Miguel Ríos porque había participado, como te digo, en todo este revolución musical, y yo era muy amigo de Miguel y de toda la banda porque lo habíamos hecho juntos, porque habíamos crecido todos juntos. Entonces, me invitan al viaje, a la gira, me uno con ellos en la gira, y entonces llegamos a un lugar que se llamaba Vitoria, Vitoria, pero que tenía la particularidad que tenía la fábrica de Cass, que era un refresco, que sigue siendo un refresco, que aquí que tenía su fábrica en Cass. Entonces, como Miguel en ese momento ya era una persona célebre, porque ya el rock ya había explotado en España, estás hablando ya del 82, 83, ya había explotado Miguel con el Rock and Rio. De hecho, este fin de semana se hacen el concierto en el Madrid del Rock and Rio como 40 años después. Entonces, quiere decirse, ya había explotado. Entonces, Cass se asocia con Miguel, no de ninguna forma, sino que le da permiso a Miguel de que Cass presente el concierto en Vitoria. Entonces yo de pronto escucho una cuña de publicitaria de las antiguas y que decía: Cass presenta a Miguel Ríos en el estadio de fútbol no sé qué, porque eran conciertos de estadios de fútbol. Ya. Entonces, yo cuando escucho lo de la radio, me encantó. Y dije, anda, digo, esto no lo he escuchado en México yo, esto yo no lo he visto en México. O sea, la posibilidad de unir una marca con los artistas mexicanos. Entonces yo dije, pues fenómeno. Entonces llego y vuelvo a México, me encuentro con el señor Altable y me dice, bueno, tú no estás descubriendo el hilo negro, porque esto nosotros lo hemos hecho ya con las caravanas Corona, donde iba Pedro Infante, iban todos los grandes artistas de México, pero lo llevaba Corona, la cerveza Corona, y los iba haciendo como una caravana. Como luego, si me da tiempo, podemos explicarlo, algo similar a la rocola, pero en analógico. Entonces, le dice, pero bueno, no pasa nada, salte a venderlo, salte a vender tu idea. Y tengo la buena suerte de que hay una marca que se llama Fanta que le gusta la idea. Entonces, me encuentro con una persona que dice, me gusta la idea, vamos a hacer algo con la música. Y empezamos a hacer una cosa, como yo venía también con la influencia de allá, pues entonces digo, vamos a hacer lo mismo que Miguel con conciertos en estadios, pero como yo ya conocía lo que pasaba aquí, entonces yo había visto por televisión la despedida de René, el Desmenudo, en Monterrey. Entonces dije yo, ok, ¿por qué no hacemos una persona que se ha salido del Menudo? ¿Por qué no sacamos a los Desmenudos más famosos y los hacemos juntos y los llevamos juntos tocando en directo sus propios shows? Y así fue. O sea, lo hicimos. Fanta lo hizo, tuvo muy buen resultado, y a partir de ahí, pues como la persona de Fanta tuvo buenos resultados, se lo llevaron a Coca-Cola, y entonces Coca-Cola nos ayudó a abrir todo el mundo de la música acá a tu papá. Bueno, y luego ahora te cuento de tu papá. O sea, que decirse, yo todo esto no lo podría haber hecho sin tener a alguien que realmente escuchara y que estuviera en la misma onda que yo.
Con lo cual, yo después del señor Altable me dice, sí, pero espérate, además te voy a presentar a un señor que se llama licenciado Garza, que con este te vas a entender tú mejor, que me vas a entender, porque él era más administrativo, él era más de números. Entonces dice, pero él es tan creativo como tú, así que venga, pues, ¿por qué no se juntan? Bueno, a partir de ahí fue como lo que te estaba explicando con lo anteriormente, con lo del evento del Sabores Polanco, que era como un ping-pong, porque era, sí, pues venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo, y así empezamos haciendo, ¿cómo? Pues porque ten en cuenta que estás hablando de mucho tiempo atrás y Coca-Cola nos apoyaba, sí, pero no era irracional, o sea, sabía de que todavía no podíamos traer ni a Miguel Ríos ni a ningún concierto, porque la música estaba totalmente cerrada. Pero sí que para que Coca-Cola fuera tomando más fuerza en el mundo presencial de la música, pues lo que hicimos es que llevamos el programa de Siempre en Domingo a 22 estados, y todos a estadios, por supuesto, y era hacer un Siempre en Domingo en 22 lugares y patrocinados por Coca-Cola, para que Coca-Cola también sintiera la importancia de la música y la influencia, y la asociación de ellos con la música era beneficiosa para todo el mundo, tanto para su público, que era quien lo consumía, como para ellos como penetración comercial, ¿no? Entonces, les interesó. Entonces dijo, fenómeno, entonces empezamos a hacerlo siempre en domingos, luego hicimos una cosa que se llamaba las olas Coca-Cola, y luego seguimos haciendo cosas con ellos, pero como también en ese momento tengo que decir que los embotelladores eran pues, personas bastante, vamos a llamarle, eran escépticas en cuanto a la música. Entonces tuvimos que ir, claro, ellos sí conocían, los embotelladores, conocían perfectamente todo lo que era Siempre en Domingo y la fama de Siempre en Domingo, y entonces dijeron, sí, ok, con Siempre en Domingo sí, perfecto. Y eso fue caminando poquito a poco y el interés de Coca-Cola fue hacia adelante con ¿Y nosotros. con qué empresa hacían estos eventos? O sea, estaba Siempre en Domingo, pero tú y Altable y el licenciado, ¿estaban en una empresa o No. era independiente, Entonces, como decimos ahora? No, lo que pasa es que el licenciado Garza, que estaba trabajando en ese momento en Televisa y directamente con Raúl Velasco, porque era su productor de todo el programa Siempre en Domingo, pues entonces, de todas formas, él le vio como un poquito más, al licenciado lo vio como un poquito más creativo, o sea, que él podía hacer y desarrollar cosas diferentes, o sea, dejarle que porque en un momento dado se dieron cuenta que también que había que crecer con el tema de la música y con todo. Entonces crearon una compañía que se llamaba Canto Nuevo, en la que en la que eran partícipes el licenciado Garza, el señor Altable y el señor Raúl Velasco. Entonces eso se llamaba Canto Nuevo. Entonces ahí bajo el tema de Canto Nuevo, que lo manejaba directamente Alejandro Garza, el licenciado Garza, entonces ahí ya teníamos una cabeza como para empezar a hacer cosas. Y exactamente la idea, por ejemplo, de hacer los Siempre en Domingo en las 22 ciudades ya salió de Canto Nuevo. Ya era Canto Nuevo quien llegaba con la idea a Coca-Cola y le decía Coca-Cola, Coca-Cola, te ofrezco esto para que vayamos a todos los estados. A ellos les interesaba porque se quedaban con el 50% de entradas y nosotros el otro 50%, pero todo se iba al público general, quiere decirse, ahí iba todo el mundo que podía adquirir un boleto. Y ese boleto era muy fácil de adquirir, tanto por el 50% que nos quedábamos nosotros, porque lo repartíamos de diferentes formas a través de la radio y de todo, tanto también como de Coca-Cola, porque Coca-Cola también lo distribuía en la gente que le consumía él de diferentes formas. Entonces era como le llaman ahora, un win-win para todo el mundo, porque la gente, por ejemplo, que consumía Coca-Cola, que a lo mejor no consumía Coca-Cola, pero consumía a lo mejor Pepsi,
pero tenía la opción de poderse ir a un concierto que le ofrecía Coca-Cola gratis, porque eran gratis todos, entonces era perfecto para todo el mundo, a mí me encantaba por eso. Entonces, eso lo fuimos trasladando año tras año hasta que pudimos hacer una nueva fórmula, que era empezar a traer artistas españoles y de Argentina y patrocinarlos con otras marcas, como en este caso Coca-Cola patrocinaba, por ejemplo, a Miguel Ríos, pero ya empezó Pepsi también, porque claro, si tienes al líder que está haciendo una cosa y está siendo exitosa, pues lo que haces es decir, pues vamos a hacer otra cosa similar, diferente, pero también vamos a tocar nosotros el tema de asociarnos con la música para la comunicación con nuestro público. Y entonces así fue. Pepsi patrocinaba a Soda Stereo, a Mecano, y Coca-Cola a Olé Olé, a Miguel Ríos, a Alejandro Sanz con su primer álbum. O sea, éramos al revés. Además, nos dio la posibilidad de traer gente nueva para poderlos ayudar a que crecieran. Y nosotros presentamos, por ejemplo, a Alejandro cuando en el Teatro de la Ciudad, que todavía, no sé si existe todavía, pero quiero decirse, era para 2.000 personas, con Alejandro Sanz, con el Pisando Fuerte. Quiere decirse que también nos daba la posibilidad de que tuviéramos nosotros poder ayudar y apoyar a la gente que veíamos relevante y que estaba pasando algo en diferentes países, tanto en Argentina como en España y en Colombia, donde aparecieran, ¿no? Oh, ¿y todo esto a qué abre puertas? ¿Qué sigue después en el espectáculo? Pues que todo, ya entonces ya se hace más grande todo. Y al hacerse más grande ya empiezan otras personas que hoy en día son las personas más importantes en el medio de la música, que es Alejandro Soberón. Alejandro Soberón también aparece en el panorama, vamos a llamar, musical, pues ya aparece, nosotros estábamos hablando del 84, pues no sé si él aparece como en el 90, 91, 92, por ahí debe ser, y ya él aparece también como, nosotros teníamos unos asociados para hacer las presentaciones en la provincia, teníamos asociados que eran hay los nombres, Rodolfo Ayala en la parte de Monterrey, había otra persona en la parte de Guadalajara y había otra persona más, y eran 3 personas, no me acuerdo. Sí, hombre, lo que pasa es que ahora mismo me has pillado, no tenía nada de hablar con él porque, sí, Darío de León, eran 3. Ayala, Darío de León y Alejandro Soberón. Entonces ellos nos apoyaban a hacer las presentaciones que nosotros traíamos, por ejemplo, a Miguel Bosé, que ese sí lo presentamos nosotros en giras por todo lo nacional, por ejemplo, Coca-Cola. Entonces, Miguel Bosé. Y ahí ya me quedé con lo de Miguel Bosé, me he quedado. ¿Y cómo llegas? Estos eran, digamos, los artistas españoles y que probablemente ya tú habías abierto ese canal de comunicación, pero ¿cómo empezaban cómo llegaban de, oigan, hola, somos Canto Nuevo y quiero a Elton John, quiero a Michael Jackson, cómo llegan a esos eventos, Chicago? ¿Cómo llegaron y cómo abrieron ese mercado internacional, pero internacional además, pues más picudo, ¿no? Porque siento que como habla hispana, pues te puedes apoyar o mover un poco más, pero llegar a artistas y grupos ingleses y americanos, ¿cómo fue? Bueno, pues eso fue, como te digo, una evolución natural de la parte de ya la experiencia que teníamos de traer artistas españoles y latinos y de todos los colores, menos los, como tú bien dices, a los americanos. Entonces, ahí fue igualito, presentarnos, tocar la puerta, porque yo me acuerdo tocar la puerta con los representantes de los managers y decir, queremos, por ejemplo, y ahora me hace acordar el tema de traer la primera vez a Elton John, que eso lo hizo tu papá, el licenciado Garza, ahí, o sea, tocando la puerta y llegando y tocando la puerta, conoció al manager, hablaba con el manager, le dijo quiénes éramos, de dónde veníamos y lo que habíamos hecho. Abrió
tu papá fue el primero que abrió el Estadio Azteca. Bueno, lo habían abierto ya por una vez anteriormente, que se me ha quedado por ahí, en el 82 con Menudo, pero los habían hecho básicamente a Menudo en el centro y todo el estadio alrededor, pero es la primera vez que se abre realmente. Pero la segunda vez ya para público en el Pasto, eso habló tu papá con el con el Don. No, pero habló primero para conseguir el Estadio Azteca, entonces con Emilio Azcárraga. Sí. Emilio Azcárraga se le da el permiso para utilizar el Pasto y a partir de ahí se va. Es un progreso total y absoluto del tema de conseguir el estadio, y luego ya al manager diciendo: tengo el Estadio Azteca que lo quiero llenar contigo. Y fue tan exitoso que, no sé, que creo que hicimos todos, pero fue muy exitoso, y era la primera vez que ya teníamos el contacto para hacer grandes conciertos, porque eso habíamos tenido también otros conciertos en el auditorio, porque luego ya todo esto que estoy hablando, de cada año había una evolución natural. Entonces ya el auditorio lo rehacen, lo ponen más grande, lo hacen para 11.000 personas, lo ponen súper bonito. Entonces ya empezamos a traer nosotros ahí también artistas tipo Chicago, pero todavía no habíamos llegado a un nivel como Elton John para llegar al Estadio Azteca, que luego hicimos el Estadio Azteca para el Elton John, pero luego siguió Michael Jackson con todas sus fechas, que fueron las últimas fechas durante los años de sus giras. Creo que las últimas incluso. Aprovecha entonces esta pequeñita, pausita para hacer un nuevo comercial. Por favor, no se vayan. Como ven, está muy entretenida la historia de la música, de los conciertos, de los shows que Ricardo nos está contando. Esto es Rompehielos, Ricardo Casas como invitado y yo soy Ivonne Garza, y rapidísimo regresamos. Estamos de regreso en nuestro último bloque y con mucho que conocer y aprender todavía de Ricardo. Esto es Rompehielos, pero a ver, Ricardo, entonces llegamos a Michael Jackson, otro también suceso que rompió el hielo totalmente en la historia del espectáculo en México. Sí, ahí ya es cuando empieza, ya es el boom. A ese ya fue como, ahí ya exactamente, ya como te estaba contando, nosotros estábamos asociados con el trío, como le llamábamos, cordialmente y cariñosamente, pero a partir de ahí Alejandro Sorberón monta la compañía de Ocesa, y entonces él empieza a traer en ese momento solamente traía casi el 90%, traía de artistas extranjeros. Entonces nosotros traíamos extranjeros, nacionales, manejábamos nacionales también como tipo Caifanes o como lo que ya empezaba aquí a existir, y también lo traíamos de Soda Stereo, y también traíamos de España, Miguel Bosé. Entonces, quiere decir, nosotros tocábamos casi todo más internacional, pero ellos empezaron a traer, por ejemplo, a New Kids on the Block, In Excess. Entonces empezamos a tener una necesidad de lugares. Entonces ellos también empezaron con el tema del Palacio de los Deportes, luego vino el Foro Sol. Entonces ya entre el Foro Sol ya había diferentes capacidades, teníamos auditorio, Palacio de los Deportes, y luego ya el Foro Sol para mayores conciertos. Ya conteniendo eso, pues ya solamente es alimentarlo. Ya hay más fácil, ya la creatividad empieza ya a ser quién trae, de qué forma lo trae, cuáles son los que interesan en México. Y es cuando ya Ocesa crece mucho, ¿por qué? Pero también crece mucho porque le compran al licenciado Garza. Entonces, lo que había sido Canto Nuevo, luego para la parte de todo esto que te estoy hablando de los conciertos, se transforma en RAC, y a RAC es donde ya Ocesa compra a RAC. Y entonces ahí se lleva al licenciado Garza, a René Reyes, que hoy en día es el que maneja todos los conciertos en Ocesa, tipo, no sé si es, sí, todos los conciertos se puede decir, también todos los conciertos. Bueno, más bien está en la parte latina, y luego tienen otras personas también en la parte internacional, pero ya formaron parte de Ocesa. Eso hizo crecer ya solamente como una sola compañía y una cabeza, con la cabeza de Alejandro Soberón
como el que tiraba del carro, vamos a llamarlo así, pero como te decía el otro día, ya con unas personas que sabían mucho de todo lo que estaban haciendo, o sea, eran unas grandes profesionales, eran todos grandes cabezas. Entonces cuando tú te alías con grandes cabezas, pues tienes compañías muy importantes, como lo que hoy en día es OCESA en México, que no solamente es entretenimiento en general, no solamente en la parte musical, sino también tiene obras de teatro, también tiene teatros, o sea, es algo que lo necesitaba el país. Pero gracias a personas como Alejandro Soberón, el licenciado Garza, pues todos, René Reyes, Carlos Santos, todas las personas pusimos todos el granito de arena para hacer lo que hoy en día es muy grande, que es OCESA, que gracias a Dios, porque ¿sabes lo que pasa? Que esta compañía como OCESA no hay en otros países, en el sentido de que tengan tanta diversidad de producto para poder traer a México, que eso es lo bueno que tenemos, porque podemos ver a que sea Madonna, que si podemos ver al otro, que, o sea, han venido todos, entonces quiere decir, eso no es tan fácil traerlo, así como la Fórmula 1, que es también en lo que ellos están trayendo ahora mismo, ¿no? O sea, hasta eso, quiere decirse, es entretenimiento en general. Se sumaron los titanes del espectáculo en el perfecto momento y en vez de ser competencia dijeron, unámonos, tú eres bueno para esto, yo para esto, tú tienes estos contactos, yo esto, en vez de competir y estarnos estirando la liga, pues mejor hacemos un grupo. Y evidentemente lo hicieron perfecto. Y como dices, son genios detrás del espectáculo que gracias a estas personas tenemos de los mejores eventos mundialmente, o sea, la Parada México es obligada en todos los artistas, a menos que no quieran venir en específico como Taylor Swift, pero realmente México es una parada obligada y donde además el artista siempre está bien contento, ama al público mexicano, dice que el público mexicano siempre caluroso, siempre con toda la energía, y eso es también hablando hasta de un Disney on Ice, un Ringling Brothers, Cirque du Soleil, o sea, todos esos eventos que también voltean a México y dicen, estos cuates están mucho más poderosos. Y tienes razón, yo creo que esta empresa fue hasta más grande y poderosa que en Estados Unidos hubiera una igual. O sea, se volvió... No había una compañía así, entonces, no, de hecho, lo imitaron, porque los americanos han hecho la Ignition hoy en día. Entonces quiere decirse, porque te digo eso porque yo luego en un momento dado también me voy a Miami y entonces yo ahí vivo la parte americana en el momento porque yo quería hacer también cosas en Estados Unidos al tipo de lo que habíamos estado haciendo nosotros. Y me encuentro que no hay una compañía como, por ejemplo, en ese caso Canto Nuevo, RAC, como no había una compañía así. Había muchas, 2 o 3 o 4 que trataban de hacer, pero es que no sabía, o sea, estaban hechas a base de agencias y entonces eran personas creativas de agencias, pero no tenían que ver muy con el tema del mundo de realmente del disco y de los artistas. Entonces hablar con ellos era hablar en otro idioma. Y al hablar en otro idioma no te entendías. Y entonces ellos siguieron por su parte porque yo creo, y de esas compañías que te estoy hablando, no queda ninguna, porque realmente eran todas de uniones de compañías con mucho dinero, capital, pero que luego hacían cosas muy raras. Y entonces, claro, cuando tú no tienes una cabeza clara para hacer cosas que interesan al público, pues entonces te pierdes. Y esto por lo que nace la Ignition, que nace además de una forma muy pequeña también, pero contratando a Madonna para su explotación. Imagínate lo que ha crecido. O sea, quiere decirse, gracias a OCESA y al licenciado Garza, al licenciado Soberón, más bien, en el orden da igual, porque en este orden da igual siempre. Tú lo importante es tener las cabezas, o sea, luego las cabezas tiran para un lado, tiran para el otro, porque no puedes parar la imaginación y la creatividad. Porque eso era lo bonito que teníamos, mucha creatividad, porque fue todo creativo, era todo nuevo, entonces era todo empezar cosas nuevas y eran todos experimentos, porque si te cuento, hemos empezado al principio, pero yo me acuerdo de los primeros conciertos, el sistema de seguridad, hasta que ya pusimos el clamor en el cielo y hasta que tuvimos que hacerlo de esa forma, pero era
era con 3 policías delante, con una cuerda, uno en el medio, otro en un extremo y el otro en el otro extremo, para parar a niñas que iban con menudo. O sea, era, y decías tú, Desgañitabas. desgañitadas, ¿no? Y que había que tener cuidado con ellas, más bien que nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso digo que de ese mundo, de esa parte, de llegar ahí, a unos conciertos que hoy entras limpio, sales limpio, o sea, no tienes ningún problema de nada. Eso es una gran organización, un gran aprendizaje, pero eso es por las cabezas que hay, que sigo diciendo, son personas con muy buenas cabezas, todos. Por eso están ahí. Y con una clarividencia total. Y y seguirán haciendo. Y lo bueno es que están todavía ahí, creo que son los que lo hicieron y los que lo siguen haciendo crecer. ¿Por qué? Porque nosotros somos los beneficiados, porque nosotros tenemos todas las alternativas que queramos. Lo único que tenemos que hacer es un boleto y elegir, ¿no? Y, y todo esto también es resultado de una Fórmula 1 que en el primer año que vienen a México es gana el premio como el mejor evento del año en el mundo por la calidad y la categoría del espectáculo. ¿Y quién puede hacer eso? Sí, ellos esa. ¿Por qué? Sí, Por todas estas experiencias y por todos estos titanes que dices. y el público. Y el público. Sí. Eso te lo puedo asegurar, como tú decías Sí. antes, que no hablamos mucho. Como dices tú, todos los artistas mexicanos que vienen a México se van enamorados de México, quieren volver. Mira, Paul McCartney, las de veces que ha venido, tenías que haber visto el concierto en el Zócalo de Paul McCartney, ¿me entiendes? O sea, claro. rebotaba el... ¿Te acuerdas cómo se movía la plancha? O sea, estabas tú en el hotel parado y sentías el brinco. De todo el mundo, exactamente. O sea, entonces quiere decirse, no se hace eso en ningún país. O sea, entonces, claro, se van y vuelven cuando quieren, porque además, las veces que ha venido YouTube, por ejemplo, porque estaban enamorados de México y luego llegaban acá y se iban a las pirámides y se iban a lugares que a ellos les interesaba como muy buenas personas, o sea, como personas que les gusta conocer cosas, o sea, además aprovechar y tocar música, ¿no? No. Me acuerdo que la despedida de Cher en su gira de despedida dijo, es la primera vez que vengo a México y me arrepiento tanto. No sabía que esto era México, no sabía que esto era el público. Qué coraje que vengo a México por primera vez y a despedirme. O sea, esa es una que me quedó muy impactada. Y dos, también creo que es muy importante aclarar, y está padrísimo presumirlo, que a pesar de que México somos un boleto diferente en el mundo para el espectáculo, sabemos comportarnos, ¿no? Sí. O sea, es rarísimo que encuentres de que se rompieron las vallas, desórdenes. La verdad es que traemos una cultura de educación de eventos muy única también. O sea, sí somos un gran público y somos, de verdad, respetamos las reglas, las filas. O sea, hay una buena educación en el show business y eso me gusta mucho. No, y gracias a eso ha podido crecer. Porque si hubiéramos tenido cualquier tipo de problema alguna vez, y eso, mira que te digo, desde conciertos, si hubiéramos tenido con uno, es como yo siempre digo, matas a un perro y te llaman ya para toda la vida mataperros, ¿entiendes? O sea, y no has querido matar ni al perro, pero se te atravesó, ¿eh? No, ahí va el mataperros, o sea, para toda la vida y no te lo quitas nunca. Lo mismo pasa, hubiera pasado lo mismo para acá, igualito, o sea, nos hubieran clausurado, conciertos, nadie, como ves, al revés, ahora lo que quieren es que haya más entretenimiento, ¿no? Pero también el gobierno ha hecho mucho por el entretenimiento. Eso es bonito porque tú lo que tienes que dar es al pueblo entretenimiento, o sea, y si puede ser lo más accesible posible y lo más que no tengan que les cueste dinero, eso es lo más bonito, para mi gusto, porque le estás dando en forma, aunque sea eso, ¿me entiendes? En vez de no dárselo, ¿no? Sí. También luego empezaron esas alianzas con gobierno y los, como dices, conciertos del Zócalo y estos eventos que también, como dices, pues el gobierno le da música al pueblo y con la música todos... Pues, más contentos, ¿no? Sí. Digo yo. O sea, si tenemos, o sea, yo ahí ya no me quiero poner ahí intelectual, pero dicen, no, es que lo que hay es que le dan pan y música, ¿sí? ¿Qué más quieres? O sea, ¿qué más? Buena comida y ¿no? Buena comida y buena música y a divertirse lo más posible, ¿no? Porque ¿para qué vas a tener más problemas de los que tiene uno normalmente, habitualmente? Porque los tienes alrededor.
y te tocan a la puerta todos los días. Totalmente. Oye, Ricardo, se nos está yendo el tiempo, pero antes de terminar, me gustaría que me digas, ¿cuál es tu aprendizaje, lo que le sacas a estos años de trayectoria, más de 30 años de trayectoria en el espectáculo? ¿Cómo los podrías resumir? ¿Qué podrías decirme? Esto es lo mejor que me pasó. ¿Qué me, Una cosa, algo. pues No, no que me digas un evento, sino yo del espectáculo saqué, mira, aprendí. ¿Qué me yo, puedes decir de tu trayectoria? yo lo único que te puedo decir es que es mágico, todo es mágico, es pura magia. Yo me acuerdo que siempre, mira, 5 minutos antes de que empiece el concierto, siempre hasta, no, vamos, todavía no conozco un evento que no haya problemas 5 minutos antes que abran las puertas. Pero todos salen bien, todos son mágicos. Por eso digo, cada uno de ellos es mágico. ¿Por qué? Porque nunca sabes además si te va a salir bien o mal, porque nunca sabes, siempre hay algo que podría pasar. Clima. ¿Eh? Ya con el clima, no sabes si va a llover, por decir Exactamente, algo. por ejemplo, imagínate, exactamente, te llueve y ya se acabó, diferente, otro mundo. Yo viví una cosa ahí en Comali, por ejemplo, cuando hicimos Comali, que nos nevó y había un sol espléndido en la mañana. Entonces dices tú, bueno, mágico, ¿me entiendes? O sea, mágico, porque es así. Entonces, eso es lo que he aprendido, que sucede, o sea, que se hace y que la gente cuando se va a la calle va feliz y por supuesto nos ha enterado de que 5 minutos antes a lo mejor el artista no quería salir, ¿entiendes? Por ejemplo. ¿No? Wow. O que tiene problemas de garganta, o que tú vas a ver, es que hay 200 cosas, como son tantos elementos los que conforman un concierto, nunca se sabe. Es que nunca se sabe, por eso tiene que estar todo tan sincronizado y es tan necesario una muy buena producción, muy buena producción. No puedes dejar nada a ver qué pasa, nada. Todo tiene que ser al puro detalle, porque eso que dices tú, no lo voy a tomar ese problema. No, ese problema como no lo tomes, esa tontería que dices tú, no, eso no pasa nada. Y que lo hayas visto además y digas, no, eso no pasa, eso se te convierte en un problema 20 veces más grande. Entonces dices tú, bobo, tendría que haberlo atendido. Entonces, eso también es algo que sabes, también que tiene que estar todo a la perfección, porque si no... Wow, sí, no. Me encantó tu conclusión, se me puso chinita la piel porque creo que es por eso, por lo que yo amo la producción y por lo que ahora estoy haciendo Rompehielos, porque me parece mágico y me parece importantísimo compartir esto que acabas de decir. Esta conclusión es poderosa, magnífica y perfecta. Lo que pasa atrás es todo y hay N cantidad de variantes que pueden salirte y explotarte en la cara, pero lo que vemos nosotros en el día al día es un Foro Sol, un auditorio donde pagas tu boleto, cantas y te vas y dices, y esto es lo normal y así pasa nada. No, todo lo que hay detrás es mágico. Lo hiciste perfecto tu conclusión y te agradezco muchísimo por estar aquí. Como te dije en el corte, creo que voy a tener que hacer una sesión 2 contigo porque la historia que platicas, la información que tienes es maravillosa y además la platicas delicioso. O sea, no he hablado, estoy feliz escuchándote. Estás padrísimo. Tú es que me ves con muy buenos ojos. No pues sé eres cómo... mi padrino de bodas, ¿cómo no? Pero a ver cómo lo verán tus televidentes en este caso. Pues veremos. A ver, comenten por favor para que vea Ricardo que no soy la única, no soy lambiscona, es una realidad lo que estoy diciendo. Bueno, pues yo encantado. Mil gracias, Ricardo. Pues fue Rompehielos con Ricardo Casas, un gurú en el espectáculo, una persona con mucha información. Y vaya que nos encantó este programa. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado aquí en Rompehielos. Y esto fue Radio Anáhuac.